¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Joel Alejandro Domínguez Narváez y pretendo impartir clase de modelos matemáticos básicos y su conocimiento a nivel bachillerato, que es de tercer semestre. Me presento, yo soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuento con una maestría en Administración y Negocios y actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias Económicas Administrativas. Cuento con una experiencia de 10 años en la industria y con una experiencia de 18 años en impartiendo clases. Eh, en las clases que he impartido son a nivel licenciatura, en las licenciaturas de Administración, Ingeniería de Software y Médico Cirujano. Creo que con eso puedo yo contribuir a nivel bachillerato, dado que conozco qué es lo que, lo que los chicos de alguna manera necesitan a un nivel licenciatura. Bueno, sin más preámbulo, voy a presentar del bloque 1, que es el de patrones y pensamiento lógico, el tema de puntos y coordenadas en el plano. Entonces, las coordenadas pueden ser de dos tipos, las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. Esto nos va a permitir generar modelos. Pero, ¿qué es un modelo? El modelo es una representación que puede ser una representación matemática, es decir, una ecuación, una función, y esa ecuación la podemos traducir a una representación en una gráfica. Es decir, yo puedo decir, esta ecuación representa una recta, una circunferencia, una elipse, una hipérbola, diferentes figuras. Asimismo puede ser al revés, un modelo que yo tenga graficado puedo pasarlo asimismo a un modelo de ecuaciones. Entonces las coordenadas pueden ser rectangulares y pueden ser polares. Las rectangulares se representan como XY, cada uno de los puntos, el punto puede ser X, Y, mientras que las coordenadas polares son representadas por las letras griegas Rho y alfa, donde Rho representa una magnitud y alfa representa el ángulo. Las palabras claves para esta exposición es lo que es el punto, lo que es el plano cartesiano, las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. De las coordenadas rectangulares se denomina también coordenadas cartesianas en honor a René Descartes y consta de dos rectas. Un eje horizontal, que se conoce como el eje de las X, y vertical a él. Y vertical sería el de las Y, que es el eje de las ordenadas. El punto localizado en el plano cartesiano está formado por el par ordenado XY, es donde X es la abscisa y Y es la ordenada. La abscisa, es decir, X, se mide a partir del eje Y. A partir del eje Y empezamos a medir lo que es la abscisa. Y la ordenada es la distancia medida desde el eje X hacia arriba o hacia abajo, que se representaría como la Y. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, un punto que tiene coordenadas 6, 5. 6 en X, 5 en Y. Acá tenemos otro punto que es el menos 5, menos 5 en X, 3 en Y. Y acá el punto C es 4.5, es decir, no precisamente tienen que ser enteros. Sería 4.5 y menos 3.5. Cada uno de estos, eh, lo que es el plano representado por cuadrantes. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y mi pregunta es, ustedes que ya llevaron trigonometría, podemos saber también que de aquí a acá tenemos 90 grados, hasta acá 180, 270 y 360 grados. Quiero también aprovechar para utilizar software. Estoy aquí utilizando lo que es el GeoGebra. Vamos a centrar este. Mediante GeoGebra podemos representar los puntos. Por ejemplo, si yo quiero un punto que esté representado con 4, 3, yo diría 4 en X, 3 en Y.
aquí está el punto. GeoGebra me lo indica aquí, tiene coordenadas 4, 3 y está en el primer cuadrante. Si yo pongo un punto en la parte de acá, tendría coordenadas menos 4, 3, que estaría en el segundo cuadrante. Si yo pongo un punto por aquí, sería menos 3, menos 2. Y también podemos tener otro punto en el cuarto cuadrante que sería 4 y menos 3. Podemos observar que de aquí hacia acá, X es positivo. De aquí para acá, X es negativo. Lo mismo para el caso de Y. De aquí, del eje X hacia arriba, es positivo. Y del eje X hacia abajo, la Y es negativo. Continuamos. Mencione qué cuadrantes se ubican los siguientes puntos. A ver, inténtelos. Imagínenlos. Vamos a resolverlo. Entonces nos dice que es el punto 2, 4. Vamos a verlo. 2, 4. Aquí está el punto y está en el cuadrante 1. Vamos a ver otro punto. Menos 5, 9. Menos 5 en X. A ver, revisamos. Menos 5, menos 9. Voy a subir un poco. Puedo bajar también la escala, pero nos quedaría muy pequeño. Menos 5, 9. Menos 5, menos 9. Aquí está nuestro punto representado en el tercer cuadrante. Es decir, 1, 2 y en el tercero. Vamos con algo más difícil. Dice, el par ordenado AB, es decir, la distancia en el eje X y Y, da la ubicación de P, es decir, P tiene coordenadas AB en el plano coordenado. El valor de B es negativo. El valor de B es negativo, es decir, Y es negativo. Y A no es 0. ¿Dónde puede estar ubicado? Vamos a utilizando aquí a GeoGebra. Nos dice que B es negativo. Entonces, B representa al eje Y. Entonces, de aquí hacia abajo, todo esto de aquí hacia abajo, estaríamos que ese punto está en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Hace una mención específica en el cual A no es 0, es decir, no está sobre esta recta, sino que está precisamente en los cuadrantes. Continuamos. Para las coordenadas polares, entonces también se pueden representar siendo que el ρ es el radio vector y el ángulo vectorial está representado con la letra alfa y parte todo desde un inicio que se conoce como el polo. Este mismo punto puede ser representado por XY o puede ser representado por este de aquí, este radio que se tiene, y con este ángulo, que también se conoce como módulo. Entonces, también podemos convertir de uno al otro. Es decir, este punto 4, 3 también lo podría yo expresar como esta de acá, que es la distancia de la hipotenusa, y este ángulo. Hagamos un esfuerzo por recordar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? El teorema de Pitágoras nos indica que la dimensión de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, de la suma del cuadrado de los catetos. Y cuadrada más x cuadrada. A eso le sacamos raíz. Vamos a observarlo. Entonces, vamos a representar también las razones trigonométricas y las repasamos de manera rápida. Es el seno del ángulo. Seno de este ángulo es igual al opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre el adyacente. Vamos a
resolver con el teorema de Pitágoras. Si teníamos con coordenadas 4, 3, entonces es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9, 25. Raíz de 25 es 5. Y para el ángulo podemos utilizar la tangente porque tenemos que el cateto opuesto es 3 y el adyacente es 4. La tangente a la menos 1 o arco tangente es de 36.86 grados. También lo pudimos haber calculado con el seno, y en el seno en este caso sería 3 entre 5. ¿Sí? También podemos utilizarlo porque ya teníamos calculado el valor de la hipotenusa. Para convertir coordenadas polares a rectangulares, la figura formada es un triángulo rectángulo. Pero ahora la hipotenusa y el ángulo de elevación es el conocido y lo que se pretende es conocer los catetos. Es decir, si nos dan, en este caso, la coordenada polar, también la podemos regresar a coordenadas cartesianas. Es decir, si yo tengo el 5 y tengo 36.87, ¿qué función me relaciona? Este opuesto con la hipotenusa sería el seno y este adyacente con la hipotenusa sería el coseno. Y con eso podríamos resolverlo. El seno del ángulo es igual a y entre ρ. Y sería, entonces la y sería 5 por el seno de 36.87 que me daría 4. Y utilizando el coseno nos daría el 3. ¿En dónde podemos aplicar esto? En la cartografía, en los viajes de aviones, en aplicaciones militares, en múltiples cosas. Vamos también a repasar coordenadas polares utilizando GeoGebra. Vamos a suponer, voy a ubicar este punto, el punto A, y quiero saber cuál sería esta representación, pero con coordenadas polares. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero definir este segmento. Este segmento está aquí, pero parte del punto de aquí. Voy a trazar el segmento de aquí a aquí, y de manera automática me dice que F es el segmento y vale 5. Y nada más lo que me faltaría sería el ángulo. El ángulo lo puedo calcular diciéndole, de aquí tengo ángulo, ¿de dónde a dónde? 36.87, y con eso lo demostramos de manera muy visual. Bueno, la bibliografía utilizada es GeoGebra, de donde vimos las representaciones de manera más visual. La tarea se tendrá que realizar de Khan Academic, y los libros que se utilizaron fue Geometría Analítica y también algunas diapositivas de presentaciones que ya existen en Internet. Me gustaría conocer sus dudas, y en dado caso de que no existan dudas, aquí se llevan la tarea, aquí especificado en esta liga, y tienen que resolver los tests. Sin más, les doy las gracias.